Muy buenas noches a todos. A nombre de Libertad y Desarrollo, les doy la bienvenida a esta segunda charla de nuestro ciclo Deconstruyendo el Neoliberalismo. Hoy expondrá, a mi juicio, una gran historiadora, Valentina Verbal. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de los Andes, magíster de la misma disciplina por la Universidad de Chile. Como becaria Fulbright, actualmente cursa un doctorado en Historia Atlántica en Florida International University. Actualmente es colaboradora asociada de Horizontal y trabaja como editora de una colección de ensayos sobre la historiografía y el pensamiento político de Mario Góngora, que se publicará próximamente. Ha sido profesora de Historia Constitucional de Chile en la Universidad Autónoma y en la Universidad de las Américas. Ha publicado diversos artículos académicos de historia. Es autora de un gran libro que cualquier simpatizante de Chile Vamos en extenso debería leer, que llamó La derecha perdida, de Ediciones Libertad y Desarrollo. Y fue editora junto a Benjamín Ugalde y Felipe Schroenberg de los libros El Octubre Chileno y La Constitución en Disputa, ambos tremendamente al día y relevantes a la situación que vivimos hoy. Esta es la segunda charla sobre los orígenes y diferentes significados del concepto de neoliberalismo y de la manera como se refiere en general a lo que es el pensamiento más central de la derecha chilena. Es evidente que desde la izquierda en los últimos tiempos se han centrado en el neoliberalismo todos los males de la transición del modelo de desarrollo chileno, y muchas veces es un término que se usa en sustitución del concepto capitalismo. Así se nos ha dicho que en Chile nació el liberalismo y, como recordaba yo la semana pasada, ahora se nos dice que aquí va a ser su tumba. Que hemos vivido con una constitución neoliberal, que los gobiernos de la concertación fueron neoliberales. Y es posible que el presidente Lagos, con su larga trayectoria socialista o socialdemócrata, sea para muchos el ícono de las perversidades del neoliberalismo. Sin embargo, en los últimos 10 años, un poco más, también ha habido una andanada de críticas a la derecha liberal, calificándola de neoliberal, por parte de sectores conservadores, herederos de una particular escuela conservadora, con claros rasgos antiliberales, corporativistas y nacionalistas en un sentido casi metafísico. Valentina, quien expondrá sobre Mario Góngora y sus discípulos, origen y desarrollo del mito del modelo neoliberal en Chile, 1981-2019, estoy segura va a arrojar luces muy esclarecedoras sobre esta corriente de pensamiento. En un ámbito más práctico, quisiera recordar que las preguntas las pueden hacer en todo momento, por escrito, al chat, para dar un breve espacio al final para responderlas. Y con eso dejo con ustedes a Valentina Verbal. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, especial a Libertad y Desarrollo, especialmente a ti, Lucía, por estar acá, por la presentación y por el apoyo de siempre. Dicho sea de paso, el libro La derecha perdida fue prologado por la misma Lucía, así que tenemos relaciones de hace un buen tiempo atrás, relaciones intelectuales. Estoy compartiendo la pantalla. Bueno, les voy a contar que... Esperen un poquitito que estoy ahí tratando de minimizar... ahí. Ya, ahí está, tratando de minimizar, ¿cómo se llama? La cámara. Ya, les voy a contar que esta charla
se inserta un poco en un capítulo, en un ensayo, que voy a publicar en el libro de ensayo Mario Góngora que yo estoy editando, que van a participar varios autores, y, bueno, esta sería como una parte de ese libro, en el que intervienen varios autores de distintas disciplinas y distintas posturas políticas. Bueno, se llama Mario Góngora y sus discípulos, origen y desarrollo del mito del modelo liberal en Chile. ¿Por qué puse esa fecha, 1981, por la fecha del ensayo histórico Mario Góngora y 2019 por el estallido social? Como que más o menos me voy a centrar en eso. Y voy a sostener como una tesis bastante como provocadora, pero que en ese ensayo yo lo desarrollo mucho más. Quizá ahora, por motivos de tiempo, no voy a poder hacerlo con tanta detención. Y es que en el fondo el estallido social de alguna manera representa el triunfo de Mario Góngora, representa en términos intelectuales el triunfo de la tesis de Mario Góngora. Vamos primero una introducción, después la tesis de Mario Góngora, que la centra en la idea central de su libro, que dice que el Estado crea la nación. Voy a hablar de Renato Christie, lo que podemos llamar la síntesis mañana, y voy a otro autor que es Daniel Mansuy, que le puse como título Tergiversando a Hayek. Y la conclusión. Bueno, lo primero, digamos, es que digamos, como introducción, el 2011 nosotros experimentamos cierto llamado movimiento estudiantil que puede situarse como el origen de un proceso de legitimación de la Constitución del 80 y de 2005. Yo sostengo la tesis, que lo sostengo en otros escritos, que la Constitución chilena, si bien tuvo una ilegitimidad de origen, tuvo después una legitimación de ejercicio, pero que después vino o se produjo, digamos, una deslegitimación de ejercicio. Es decir, hay una ilegitimidad de origen, ¿cierto? Luego una legitimación de ejercicio, después una deslegitimación de ejercicio. Bueno, a más grandes rasgos sostengo que eso ha ocurrido siempre en todas las constituciones en Chile. Y eso también lo estoy trabajando para otro país. Ahora, ¿por qué se produjo esa deslegitimación, digamos, de constitucional a partir del movimiento estudiantil? Esto, por supuesto, viene desde antes, a nivel intelectual, y de hecho por eso Góngora es del año 81, pero a nivel más político viene del 2011, de manera más masiva, más generalizada, digamos. Bueno, ¿qué dice en el fondo esta tesis de la legitimación? Que la Constitución, digamos, es ilegítima porque consagra el modelo neoliberal, el libre mercado y el Estado subsidiario. Si bien a veces se argumenta, digamos, de que la Constitución es ilegítima por su origen, por haber nacido en dictadura, etc., al final siempre se llega al argumento, esto se ve mucho en Fernando Atria, de que la Constitución es ilegítima porque es una Constitución que consagraría el modelo neoliberal, y además, digamos, hay ciertos cerrojos que impedirían superar el modelo, pero lo importante, digamos, es, en términos constitucionales, es la superación del modelo neoliberal. ¿Y cuáles serían las consecuencias políticas, digamos, de esto, de esta legitimación en términos políticos que se formó la nueva mayoría a partir del 2011-2012, ¿cierto? Es decir, la alianza entre la exconcertación y el Partido Comunista, que siempre había sido un partido de la izquierda extraparlamentaria, un partido minoritario que no obtenía más del 5% de los votos, o sea, ni siquiera lograba llegar al Congreso. Es verdad que a través del sistema binominal le era más difícil. Y la nueva mayoría o la exconcertación le empezó a dar como cupo reservado al Partido Comunista, y después formó esta alianza que pasó a ser la nueva mayoría y que dio lugar al segundo gobierno de Chile. Y además, sobre todo ya a partir del segundo gobierno de Chile, se formó el Frente Amplio, un partido como o una alianza política más a la izquierda, digamos, de la nueva mayoría, que es la que actualmente está gobernando, ¿cierto? Ahora, pero la deslegitimación, si bien surgió en el año 2011, sobre todo en términos políticos, a nivel más generalizado, sobre todo porque la concertación empezó a legitimar la Constitución, esta deslegitimación fue primero intelectual. Obviamente, al ser intelectual, no es masiva, no es generalizada, pero al final, digamos, esta deslegitimación intelectual va penetrando, digamos, y se va ampliando a un mundo más amplio en términos intelectuales, después en términos políticos, hasta llegar a la sociedad más en su conjunto. Y yo sostengo un poco que el padre de esta legitimación del modelo es Mario Góngora, en su ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX, el libro, como ya dije, del año 81, ¿cierto? Ahora, la tesis de Góngora, por otra parte, es seguida y profundizada, digamos, por intelectuales de izquierda. Hay dos que yo estoy trabajando en este paper, que es Tomás Munián y Renato Christie, pero hoy día no me voy a referir a Munián por motivos de espacio, pero también es muy interesante, y sobre todo con su libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, que es un libro del año 97. Y Renato Christie, ya lo dije. Pero también esta tesis de Góngora, que ya la voy a explicar,
es seguida, digamos, sobre todo a partir del año 2011, o retomada, podría decirse, por algunos intelectuales de derecha, especialmente Hugo Herrera y Daniel Manso, que son intelectuales de derecha, que también, yo creo, participan, por decirlo así, de la construcción del mito del modelo neoliberal, que es un mito que apunta a la legitimación de la Constitución por consagrar este llamado modelo neoliberal. Ahora, ¿por qué hablar de discípulo? La palabra discípulo puede sonar un poco fuerte, pero yo no uso la palabra discípulo en un sentido, la primera acepción de la RAE, que es quienes siguen a un maestro, se refiere a quienes siguen a un maestro, sino a quienes siguen una escuela o una tesis, por decirlo así en términos más amplios. Entonces, en ese segundo sentido, que es un poco más amplio, que no es seguir, obviamente, religiosamente a un maestro, que sería Góngora en este caso, sí siguen los grandes trazos, digamos, todos estos intelectuales, Mulligan, Christie, Herrera y Mansuy. A Herrera tampoco me voy a referir por motivos de tiempo. Lo voy a mencionar al pasar, que todos siguen en sus grandes trazos el pensamiento de Góngora, la tesis de Góngora. Por ejemplo, todos dicen que el modelo neoliberal sería una novedad en la historia de Chile, o la idea, digamos, del liberalismo económico, para decirlo en términos amplios, sería una novedad, y sería una revolución desde arriba, siguiendo a Góngora. Y también todos dicen que el modelo neoliberal generaría efectos morales en la sociedad, porque apuntaría a la creación de vías aisladas, egoístas, lo que generalmente se llama el atomismo social, o vías materialistas también. Y todos ellos, además, yo creo que pueden insertarse en la categoría antiliberalismo. Todos estos autores, de izquierda y derecha, pueden calificarse de autores antiliberales, de acuerdo, digamos, al desarrollo que realiza un autor que ya no voy a mencionar, que es Stephen Holmes. Y además todos ellos también comparten comparten el hecho de que caricaturizan el rol del Estado en los últimos 50 años. Por ejemplo, generalmente todos dicen que se habría consagrado un modelo de Estado mínimo, cosa que es falsa en términos históricos. El Estado chileno ha crecido pero ostensiblemente a partir, digamos, del año 73 y sobre todo a partir de los 80 y los 90. Por ejemplo, hay más ministerios, etc. Yo creo que esto se va a referir Pablo Paniagua, porque él en su libro trata bastante este tema de la ampliación del Estado, digamos, a partir, digamos, del llamado modelo neoliberal. Hay muchos más servicios públicos, etcétera, etcétera. Y además todos coinciden también en que en tergiversar a pensadores liberales, a varios pensadores liberales, pero en particular de manera emblemática a Milton Friedman y a Friedrich Hayek. Son autores muy tergiversados. Uno lee lo que dicen estos autores de estos pensadores liberales y después va a la fuente realmente lo que dicen estos autores y por supuesto dicen algo muy distinto realmente de la representación caricaturesca que hacen, digamos, estos intelectuales. Esto también es llama mucho la atención y es muy claro, digamos, que existe esta caricatura. Yo lo voy a ejemplificar un poco con el caso de Daniel Mansuy, que tergiversa a Hayek, desde mi punto de vista, obviamente, pero creo que es algo que podría demostrar, que voy a poder demostrar. Bueno, ahora, ¿por qué hablo de mito? Yo me baso en el concepto de mito en el libro de Matthew Rothschild, que se llama Los 7 mitos de la conquista española. Es un libro clave para entender el proceso de la conquista de América. Y él sostiene que los mitos, en términos históricos, él sostiene en el fondo que la historiografía muchas veces se construye a partir de mitos. Siempre se ha construido a partir de mitos. O sea, los historiadores no es que sean tan científicos, tan serios, tan objetivos, que sería como una aspiración, pero no necesariamente se ocurre. Y la esencia del mito es que, dice él, significa un mito, no es que algo sea enteramente falso, sino que puede ser, digamos, puede tener una parte de verdad, pero esa parte de verdad termina distorsionándose, o siendo tan pequeña, por decirlo, frente a la parte falsa, digamos, del mito, que al final, y lo verdadero incluso termina siendo distorsionado. Por ejemplo, un mito es que los españoles conquistaron, digamos, no sé, Tenochtitlán, cuando en realidad fueron los españoles con miles y miles de indios, digamos, como se le llamaba en la época, ¿cierto?, quienes acometieron ese proceso. Y así muchos otros mitos, digamos, al respecto. Los españoles no habrían podido solos, bajo ningún punto de vista, y él lo demuestra, creo, de manera bastante convincente, que habría sido imposible prácticamente conquistar México, por ejemplo, sin la ayuda de otros pueblos indígenas. Bueno, y acá está el libro de Stephen Holmes, que es un libro del año 93 y el año 96, que está editado en español. Yo tengo la versión en inglés, esta misma versión, que es un libro que aconsejo, y bueno, y trata el concepto de antiliberalismo, que es una categoría poco usada, y yo la he estado recogiendo un poco para tratar el pensamiento Góngora, y también, digamos, para este paper también que estoy exponiendo ahora, que lo voy a publicar en el próximo libro. ¿Qué es lo que dice Holmes sobre el antiliberalismo? Básicamente dice que el antiliberalismo puede ser de derecha o izquierda. Ahora él en este libro se dedica más al antiliberalismo de derecha, sobre todo fascista y comunitarista. Él hace esa distinción, por ejemplo, Carl Schmitt, McIntyre, etc.
Pero él sostiene, digamos, y demuestra de manera bastante patente que los autores fascistas y los autores comunitaristas prácticamente sostienen los mismos argumentos o las mismas caricaturas, digamos, caracterizaciones, para decirlo así, del liberalismo. Por ejemplo, que produciría atomismo social, que no creería en el bien común, que establecería una sociedad meramente materialista. También, digamos, que el liberalismo supone como una decadencia de la sociedad, una decadencia cultural. Eso, ojo, de alguna u otra manera también está presente en autores de izquierda, por ejemplo, en Atria también. Bueno, eso, sobre todo, atomismo social, decadencia, materialismo. Yo diría tres características. También, bueno, lo del bien común, es decir, que no creería en el sentido de comunidad, etc. Y que también, en general, que el liberalismo sería como antipolítico, como que no creería en la política, por decirlo así. Es decir, el liberalismo no permitiría que se pueda construir una comunidad política. Eso es como característico en general de todos los antiliberales. Vamos a la tesis de Góngora y vamos a ver que estos dos conceptos, el concepto de mito, de acuerdo a lo que dije Reichstag, y el concepto de antiliberalismo, en los términos en que lo expliqué de Homs, están presentes en Góngora muy fuertemente, y también están presentes los otros autores que vamos a ver, Christie y más. Bueno, Góngora, primero que nada, había que decir que fue un gran historiador chileno, ¿cierto? Obtuvo el Premio Nacional de Historia, si no me equivoco, en 1974, 75, por ahí, o 76. Ya, no, las fechas no son tan importantes en historia, pero la década de los 70, dejémoslo así. Pero también Góngora, aparte de ser un historiador, fue también un gran pensador político, y se le ha estudiado poco desde mi punto de vista como pensador político. Hay un libro que se llama Mario Góngora, El diálogo continúa, que editado por Gonzalo Giraldo y Vergara, me acuerdo el nombre de pila, pero Giraldo y Vergara, pero desde mi punto de vista es un libro muy condescendiente con Góngora, salvo algunos ensayos, como 2 o 3, que hacen unas críticas, pero no creo tan fundamentales, no creo que sean tan decisivas, digamos, respecto al pensamiento. Bueno, y la síntesis de su pensamiento político y también historiográfico para el periodo republicano está en su famoso libro, que ya no he mencionado, El ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile. ¿Cuál es la tesis central de Góngora? Es que el Estado crea la nación, y él lo sostiene como una tesis fáctica, o sea, una tesis descriptiva. El Estado habría siempre creado la nación desde la independencia, sobre todo a partir de la guerra, dice él, y lo que habría ocurrido a partir del 73, sobre todo, quizás no del 73 propiamente tal, pero a partir del 74-75, con la irrupción, por decirlo así, de los Chicago Boys, es que el Estado habría abandonado su función o su misión tradicional de crear la nación. Ahora la nación estaría siendo creada por, digamos, el mercado, para decirlo en términos simples, por el neoliberalismo. De hecho, Góngora, de acuerdo a mí como investigaciones, sería el primero, o al menos el primer pensador que usó el término neoliberalismo en Chile. Y si no el primero, al menos el primero más importante. Yo no he encontrado otro, y no, ya él usa el concepto de neoliberalismo en el año 80. Y de manera, por supuesto, denostativa, etc. ¿Cuál es la tesis derivada de esta tesis central? Es que Chile no tiene una cultura capitalista empresarial. O sea, la cultura chilena es una cultura no liberal en lo económico, sino una cultura más bien estatista en lo económico, y es lo que en el fondo lo que le preocupa a Góngora, y eso sería parte de la decadencia que a él le afecta, que le angustia, él mismo lo dice, es que, digamos, se estaría en una cultura contraria, digamos, a la cultura tradicional chilena, que no sería capitalista empresarial, ¿ya? Lo esencial habría sido el rol del Estado, por ejemplo, a través de la guerra, a través de la seguridad, etc. Y también otra característica de Góngora es que distorsiona muy brevemente, porque el ensayo es un libro corto, pero que cada línea tiene mucho, digamos, distorsiona también a Friedman y Hayek, que serían para él los padres de los Chicago Boys. Bueno, Góngora también, digamos, cae en esta idea de decadencia, que es un elemento clave en los pensadores antiliberales. Y él mismo dice en el primer párrafo de su libro, dice que le embarga un sentimiento de angustia y preocupación, y dice que la década de 1970, porque es la década justo anterior al año 81 en que escribió su libro, ha sido la más crítica y grave de nuestra historia. La más crítica y grave de nuestra historia. ¿Por qué dice eso? Porque, ya lo dije, por la introducción del neoliberalismo, ¿cierto? Y porque esto impediría, ¿cierto?, que el Estado siga creando la nación, que habría sido su función tradicional, como una suerte de función natural, por decirlo así, o que estaría inserta, digamos, en la cultura chilena. ¿Qué consecuencias produce esto para Góngora? El atomismo social, la fragmentación, ya se pierde lo que llama el polo de la
comunidad, es decir, las personas dejan de estar como subordinadas a un horizonte común de sentido, un horizonte de sentido comunitario, digamos, y además el materialismo rampante. También la sociedad estaría basada solamente en cosas materiales, la gente, digamos, sería meramente consumista, etcétera, etcétera, y perdería un sentido de comunidad, que es la típica crítica que hace también Fernando Atria y en general todos los intelectuales que critican el modelo. Y también, en mucha medida, también Tomás Julián, que de hecho tiene un libro específicamente sobre el tema del consumo. Bueno, la tesis que sostiene él, que Chile no tiene una cultura empresarial, ya la sostiene en el año 66 en un ensayo que se llama Neocapitalismo, el nuevo ídolo del foro, que está publicado en el año 87 en una colección de ensayos de Góngora, y él dice, por ejemplo, lo siguiente, comillas, no se trata solamente de crear un grupo que persiga el lucro a través de la empresa, sino que además añade, es necesario formarse una convicción de legitimidad de su existencia y una creencia en la ticidad y valor de ese género de vida. Lo que dice Góngora es que el afán de lucro es un afán ajeno a la cultura chilena, y ese afán de lucro solamente estaría en las sociedades anglosajonas protestantes, que es un poco la tesis de Max Weber, pero sería una cultura ajena a la cultura chilena y a la cultura en general hispanoamericana. Esto obviamente puede, digamos, refutarse en términos históricos. Yo en este ensayo lo refuto un poco. Por ejemplo, todo el siglo XIX Chile tiene un gran desarrollo comercial, en el puerto de Valparaíso llegan los británicos, tiene un gran desarrollo minero en el norte, lo cual también, dicho sea de paso, explicaría la guerra del Pacífico. Yo ahí sostengo que la guerra del Pacífico no se puede explicar solo por consideraciones militares o meramente estatales, sino que también por consideraciones económicas, que de hecho es la tesis de autores marxistas también sobre la guerra del Pacífico, la expansión del salitre, de los chilenos en el salitre, en Antofagasta, etc. Y todo eso se explica también por un afán como empresarial que impulsó el Estado chileno y que también surgió de la sociedad chilena. Por ejemplo, los llamados cateadores, que eran los que encontraban ciertas vetas mineras. Todo eso es muy fuerte en el siglo XIX. Además, hay un pensamiento a favor del mercado en el siglo XIX bastante fuerte, y en general los liberales y los conservadores, con ciertos matices, ambos eran partidarios del libre mercado en el siglo XIX. Entonces es una tesis que no se sostiene para el siglo XIX. Se podría sostener un poco más para el siglo XX, pero también con ciertas dificultades. Por lo menos para un sector político del país, por ejemplo, que sería en términos intelectuales, sectores de derecha. Y otra cosa que sostiene Góngora es que el neoliberalismo, como sería ajeno a la cultura nacional, también, por lo tanto, sería una novedad, y además sería utópico, conduciría a una sociedad imposible, por decirlo así, y sería constructivista porque se construiría de manera de arriba hacia abajo a través de una planificación global. Por eso que Góngora sostiene que la dictadura de Pinochet, al igual que la Revolución de Libertad de Frei Montalva y la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, habría sido también una planificación global, lo que él llama planificación global. Bueno, en cuanto a las discusiones de los pensadores, lo voy a decir muy brevemente. Él dice que para Friedman la libertad económica sería la base de todas las libertades, de la libertad política y finalmente de toda libertad. Bueno, esta idea ha sido muy subrayada también en el último tiempo, y también yo lo trato en este ensayo, por escrito, por Hugo Herrera, pero tanto Góngora como Hugo Herrera tergiversan, pero de manera, bueno, lo voy a decir de manera bastante grotesca a Friedman, porque Friedman no dice eso. Él no dice que la libertad económica es la base de la libertad política, no dice que la libertad económica sea la libertad más importante, etc. Lo que dice es que hay un feedback entre la libertad económica y la libertad política, y, digamos, no basta la libertad política sin libertad económica, y no basta la libertad económica sin libertad política. Y lo que dice, digamos, es que la libertad económica es una condición necesaria, esa es la frase exacta de la libertad política, pero no una condición suficiente. O sea, no basta la libertad económica para que exista libertad política y otras libertades. Tienen que haber también otras libertades. Y pone varios ejemplos de países que él critica. Es este libro del año 63, si no me equivoco, Capitalismo y Libertad, en Friedman. Pone varios ejemplos de países que son regímenes autoritarios, digamos, pero que no tienen libertad, que tienen libertad económica, pero no tienen libertad política, y que él critica, de hecho, digamos. Bueno, ahora, bueno, también está el tema de la visita de Friedman a Chile, todo eso está bien tratado también por Leonidas Monte. Tampoco es que le haya hecho una defensa rajatabla de la dictadura de Pinochet, lo político, de hecho, no fue así. Pero bueno, no me voy a meter en eso por motivos de tiempo, pero aparece en el paper. Y esto, hago propaganda para que lo lean después. Bueno, y sobre Hayek, en el fondo, la crítica a Hayek, que es una crítica que es seguida después por Christie y por Massuy sobre todo, es que Hayek concibe el liberalismo como una planificación, como una utopía constructivista, que sería contraria a la tradición. Eso es como un poco lo que dice, y eso es retomado por Christie y después por Massuy.
Ya voy a explicar eso de Hayek más adelante. Y otra cosa también que muy importante en Góngora, que yo también lo desarrollo en otro paper que se llama Antiliberalismo y Fascismo Católico en Góngora, es el organicismo Góngora. O sea, Góngora cree que el Estado es como un organismo natural. En cambio, por ejemplo, el mercado no sería natural, surgiría, digamos, de una planificación artificial. El mercado y la libertad en general, la libertad individual sería artificial. Lo natural es que las personas vivan, digamos, bajo un régimen colectivista, por decirlo así, de alguna u otra manera. Ahora Góngora, por supuesto, no creía en totalitarismo, digamos, pero sí no creía en la democracia liberal y en el liberalismo en general. Muy a contrapelo, digamos, en su entrevista, digamos, dice que cree en la democracia, pero un poco, yo creo por ser políticamente correcto, porque en los textos no se aprecia esa adhesión, digamos. De hecho, él defiende el golpe de Estado porque habría tenido un componente, digamos, tomista y tradicionalista. Bueno, eso sería con respecto a Góngora, muy así, en forma simple, en forma resumida, pero suficiente para los efectos del tiempo que tenemos. Vamos a la síntesis guzmaniana de Renato Christie. ¿Cuál es la tesis central de Christie? Christie, sobre todo, me estoy basando en el libro sobre Jaime Guzmán de Christie. Christie sostiene que Jaime Guzmán habría sido, por decirlo, como el padre intelectual del liberalismo económico en Chile. Esto puede parecer como exagerado, pero en el fondo eso se sostiene, y eso lo logra mediante la conciliación de dos principios, la autoridad y la libertad. El principio de la autoridad, que se refiere a seguridad, jerarquía y orden, digamos, o democracia protegida en una palabra, y el otro principio es el principio de libertad, que se refiere a una defensa extrema de la propiedad o del mercado, por decirlo así. Y ahí aparece el libro de Christie que estamos refiriendo. Ahora, ¿cómo se armonizan estos principios? Christie lo dice, en el fondo lo dice mediante la conciliación, digamos, de estos principios. Bueno, voy a leer la cita mejor. El desafío central que enfrenta el pensamiento político Guzmán es la intención de acomodar la democracia dentro de ese complejo conservador liberal. La solución la encuentra Guzmán en Hayek, que fundado inmediatamente en Schumpeter elabora un concepto instrumental de la democracia. Él dice, digamos, que Guzmán habría construido su proyecto a partir de Hayek. Y además dice que eso lo habría hecho sobre todo a partir de los años 70, ya después del golpe, muy temprano. Y se refiere que eso ya lo habría empezado a hacer, digamos, o sea, él habría recibido a Hayek a partir del año 74 o 75 sobre todo. Bueno, y acá, fíjese usted, esta cita me lo voy a leer, no tengo muchas más citas para leer después, son cortitas, así que no se preocupen, dice, pero es importante, dice, en este periodo Guzmán entra en contacto con el pensamiento de Hayek, ahí está hablando del año 74 aproximadamente, a través de sus seguidores chilenos. Como consecuencia, la idea de libertad parece determinada ahora principalmente por el lugar de preeminencia que obtiene la idea de una individualidad privada libre de interferencia. O sea, lo central para Guzmán pasaría a ser la individualidad privada libre de interferencia. Sin embargo, si ustedes se fijan, no tiene ninguna fuente, no sé, ninguna parte cita alguna fuente que demostraría que Guzmán habría leído a Hayek en esa época. Bueno, después dice, el lugar donde mejor puede florecer esa idea es una economía de mercado libre. Adopta también de Hayek su rechazo al Estado benefactor, su denuncia al totalitarismo, la democracia ilimitada que lo genera y su rechazo al constructivismo social. Pero en ningún caso significa esto un abandono de la idea de una autoridad fuerte. Piensa, por ejemplo, que una constitución no debe considerarse como un obstáculo o una limitación de la actividad económica. Y después habla del 5 de septiembre del año 74, donde él habla, digamos, ya que quiere, digamos, establecer en la constitución esta idea. O sea, por eso que Hayek habría sido una fuente intelectual desde el momento en que, en los primeros años, digamos, en los primeros 2 años de la Comisión Constitucional, de la Constitución del 80, después 2005 también. Bueno, pero sin embargo, puede decirse, digamos, que Guzmán era hayekiano. Yo sinceramente creo que no. Primero porque no hay ningún documento que acredite que Guzmán haya leído Hayek antes de los años 80, o sea, durante la década del 70. Y eso está muy bien argumentado en Caldwell y Montes, que ellos demuestran que es prácticamente imposible que Guzmán haya leído Hayek en la década de los 70, es decir, antes de la Constitución de los 80. Dan varios argumentos, etcétera, pero bueno, no va a tener, por ejemplo, ni siquiera Hayek está en su biblioteca, la biblioteca está como, hay una biblioteca de Hayek que tiene un libro, o sea, perdón, de Guzmán que tiene un libro de Hayek, pero ya es un libro que adquirió en los 80. Pero ni siquiera parece lo leyó, digamos. Eso es lo que sostienen. Bueno, más allá de eso, a pesar de que Hayek defendió un poco a Pinochet, y eso aparece también en un artículo de Leonidas Montes con Bruce Caldwell, que es el que aparece citado también en el otro globito de la izquierda, no prestó Hayek ninguna asesoría constitucional, digamos. Y
lo más importante de todo, por supuesto, es que en la Constitución del 80 no hay nada específicamente hayekiano. O sea, aún en la ley no hay nada que uno pueda decir que es hayekiano. Lo único que se ha tratado de sostener es como que supuestamente la Constitución del 80 habría creado como un bicameralismo asimétrico. Curiosamente, los que argumentan a veces la influencia Hayek hablan que la Constitución del 80 creó un bicameralismo asimétrico porque le dio algunas funciones diferentes al Senado y la Cámara de Diputados, pero eso no es propio de Hayek únicamente. Y además eso Hayek lo sostiene, digamos, en el tercer tomo de Derecho, Legislación y Libertad, que es un libro como muy posterior a la época en que se empezó a generar la Constitución del 80. Es un libro, si no me equivoco, define los años 70, muy cercano ya, y un libro que no estaba prácticamente en Chile, no se conocía. Bueno, pero hay un documento que a mí me parece interesante, que es una conversación entre Hayek y Guzmán en la revista Realidad del año 81. Cuando Hayek tuvo su segunda visita a Chile, visitó la revista Realidad y fue entrevistado por Guzmán y por Hernán Larraín también. Bueno, yo consulté no sé si lo puedo decir, bueno, lo voy a decir igual, no creo que sea tan grave, con Claudio Arqueros, que forma parte de la Fundación Jaime Guzmán y que ha sido el editor de las obras completas de Guzmán. Y yo le pregunté si las preguntas que aparecen en esa entrevista, porque esto es importante, la hizo Guzmán, se la hizo Guzmán. Porque en esa como conversación se ve claramente que Guzmán no piensa igual a Hayek y que tienen diferencias bastante sustantivas, digamos, en algunos puntos. No radicalmente diferentes, porque al fin y al cabo ambos son de derecha, digamos, en un sentido amplio. Pero obviamente Guzmán es mucho más conservador, Hayek es mucho más liberal en temas culturales. Por ejemplo, Hayek ahí se ve que está a favor del control de la natalidad, Guzmán no. Y sobre todo hay una pregunta que es importante para el tema que nos convoca, es que le pregunta a Guzmán, a Hayek, qué opina él de las políticas de redistribución de la riqueza. Y Hayek dice que se opone, porque incluso eso perjudica a los pobres, tiende a aumentar la pobreza, y además el fin del Estado no es combatir la desigualdad. Pero entonces eso pareciera, digamos, que Guzmán tiene una concepción un rol del Estado, una concepción sobre el rol del Estado mucho más fuerte, digamos, que la de Hayek. Pero después Hayek aclara que en todo caso él no se refiere a que el Estado no tenga que cumplir un rol en favor de los más necesitados, porque él dice que el Estado tiene que garantizar un mínimo bajo el cual nadie debería caer. Y si uno va a los fundamentos de la libertad, el libro del año 50, donde de manera más sistemática está el pensamiento de Hayek, ahí Hayek dedica capítulo entero argumentando a favor de que el Estado tiene que hacerse cargo de servicios sociales en favor de los más necesitados, de los más pobres. Servicios de educación, de salud, incluso él sostiene eso. Pero lo que él critica al hablar de redistribución de la riqueza son los estados de bienestar que garantizan derechos universales. O sea, si uno compara lo que dice en esa entrevista con ese otro libro, ahí Hayek después se explaya también en la entrevista en una respuesta posterior, y ahí está la diferencia. También es importante aclararlo porque yo he escuchado a gente decir que Hayek, digamos, al rechazar lo que llamaba la justicia social o la justicia distributiva, prácticamente creería que la gente se debería morir de hambre en las calles, y eso no es cierto. Lo que se opone es al estado de bienestar con derechos universales, y sobre todo cuando hay una primacía del Estado en la provisión de sus derechos, que obviamente la tesis que prima hoy en Chile en la izquierda, digamos, que en el fondo lo que quieren es sacar al mercado de la provisión de los derechos sociales. Lo que se quiere, digamos, sobre todo en el borrador constitucional actual. Y en cambio, sí, Guzmán creía en la justicia distributiva, y esto incluso lo reconoce Christie, lo dice Christie expresamente, y creía Guzmán también en la subsidiariedad negativa y la subsidiariedad positiva, no solo en la subsidiariedad negativa. Eso hay varios textos de Guzmán donde habla a favor de la subsidiariedad positiva, del deber del Estado de actuar, de cumplir ciertos roles, sobre todo en favor de los más necesitados, etcétera, etcétera. Entonces, acá no se ve, por decirlo, una coincidencia en esta entrevista entre Guzmán y Hayek, ni en temas llamados valóricos, ni en temas políticos, ni en temas, sobre todo, de carácter económico o referido al rol del Estado en materia social. Bueno, y ahora vamos al último autor, con este estamos terminando. Como les digo, esto es como una especie de sinopsis de lo que va a estar en un paper que ya lo tengo casi terminado, en un libro sobre Mario Góngora. Bueno, Mansuy sigue expresamente la interpretación histórica de Góngora, o sea, lo dice expresamente. Él cree, digamos, de que el neoliberalismo es algo original, es algo novedoso, es un poco utópico, se habría introducido desde una revolución desde arriba, ¿cierto? Como una revolución desde arriba. Y él habla, de hecho, en varios de sus escritos, de lo que llama las patologías de la modernidad. También en Mansuy se ve como esta crítica a la modernidad, que vive una época de decadencia, producto, digamos, del mercado, o el llamado neoliberalismo, etc. Y la modernidad estaría enferma, o la modernidad produciría una enfermedad en la sociedad, para decirlo de esta manera, que creo que es más correcta,
sobre todo por la primacía del mercado y los derechos individuales. Mansuy tiene escrito en donde rechaza incluso los derechos individuales. Bien llamativo, porque obviamente hay que leer los textos de los autores, los textos mismos, no lo que dicen en la prensa, qué sé yo, porque ahí está con más detalle lo que los autores piensan. Y en el fondo, él dice que los derechos individuales, digamos, producen consecuencias morales negativas porque, digamos, tienden al atomismo social. Y él cree en el fondo, aparentemente, aunque no desarrolla mucho esto, en más bien que la sociedad esté basada en derechos colectivos o en obligaciones colectivas, más bien. O sea, que la sociedad esté basada, digamos, sobre todo en objetivos colectivos a los que las personas deberían someterse. Pero él no desarrolla mucho esto. Se queda en la crítica moral al mercado. De hecho, en el libro nos fuimos quedando en silencio, pero cuando llega al capítulo final, solamente critica sobre todo critica al mercado, pero no ofrece como un proyecto alternativo. ¿Mm? Y por eso yo, aunque suene un poco duro, califico a Mansuy como un anticapitalismo, un antiliberalismo soft más que hard, porque no tiene un proyecto alternativo, pero sí una crítica muy fuerte en términos morales al liberalismo y al mercado. Dos ideas clave: el liberalismo creería que la sociedad está constituida por átomos aislados, el típico argumento antiliberal. De hecho, Mansuy cita a muchos autores comunitaristas, como McIntyre, Charles Taylor, etc. Y los derechos individuales no fundarían la comunidad política. Eso también es muy fuerte, digamos, o sea, está muy presente en los escritos de Mansuy, como ideas así generales. Por otra parte, no me voy a detener en esto, también Mansuy sigue casi al pie de la letra la interpretación sobre Guzmán de Christie. Mansuy es un seguidor de Góngora y también de Christie, por eso dice esta secuencia, no por nada dice esta secuencia, digamos. Y también él sostiene que por ejemplo, Guzmán creería solo una subsidiariedad negativa, o sea, una mera retirada del Estado, de la economía y del rol social del Estado, y eso no es cierto, sobre todo a partir del estudio de José Manuel Castro, que yo creo que el mejor estudio que se ha escrito demuestra que el pensamiento humano es un pensamiento no meramente subsidiario lo negativo, sino que también creía en un rol fuerte del Estado en materia social. Yo aclaré, yo no soy guzmaniana por si acaso, pero hay que ser honesto con las fuentes, digamos, y Guzmán no tenía un pensamiento, por decirlo así, radicalmente liberal o poco menos anarquista, que creía que el Estado, o minimalista, que el Estado tenía que ser mínimo, etc. Pero me voy a centrar, por motivos de tiempo como siempre, en la caricaturización que él realiza del pensamiento de Hayek, porque es como un pensador emblemático en el liberalismo económico del siglo XX y que además se le suele asignar importancia en cuanto al modelo neoliberal en Chile. Siempre se cita a Hayek, también a Friedman y a otros, pero sobre todo a Hayek como el gran pensador que habría inspirado el modelo neoliberal en Chile y el neoliberalismo en general en Occidente. Bueno, este tema da para largo, da para un paper completo, pero me voy a centrar en 3 puntos claves. Primero, Mansuy cuestiona los conceptos de libertad y coacción en Hayek. Veamos primero qué es lo que dice Hayek sobre la libertad. Para él, la libertad es un estado en que un hombre no se haya sujeto a la coacción derivada de la voluntad arbitraria de otros. Aquí ustedes estarán pensando, el punto clave es saber, bueno, ¿qué entiende Hayek por coacción? Porque esta definición es bastante estándar, digamos. El diablo está en los detalles, y el detalle que hay que ver es qué entiende Hayek por coacción. Hayek dice que hay coacción cuando las acciones de un hombre están encaminadas a servir a la voluntad de otro, cuando las acciones de la gente no tienden al cumplimiento de sus fines, sino a los de otro. Es decir, cuando una persona en el fondo está sometida a la voluntad de otra persona, o de otra autoridad. Y además, Hayek agrega que también forma parte del concepto de coacción la amenaza. No solamente se refiere, digamos, la coacción a la violencia física que uno puede ejercer en contra de otro, sino que también a la amenaza y también a otras cosas más, como por ejemplo cierto poder moral que puedan ejercer otras personas, autoridades en contra de las personas que son coaccionadas. Tiene una concepción bastante amplia la coacción, no así reducida a meramente violencia física. Pero ¿qué dice Mansuy? Dice que esta es una concesión de la libertad que carece de consideraciones políticas, que es pura libertad de movimiento. Y esto no es cierto. Bueno, yo en realidad lo voy a decir más abajo. El incluir la amenaza se refiere a los estados de conciencia, y que esto, digamos, sería como algo subjetivo, algo poco objetivable, que no se puede decir. Sin embargo, resulta temerario decir sobre lo primero que el liberalismo no es político. Eso generalmente los comunitaristas, los fascistas dicen, digamos, que el liberalismo sería antipolítico. Pero claro, sería antipolítico porque no sería estatista en el fondo, o porque no sería antimercado, para decir, o no sería liberal.
Pero el liberalismo es político. De hecho, el liberalismo construyó la sociedad moderna en grandes aspectos, sobre todo a partir del constitucionalismo. O sea, no se puede decir que pasar por alto, así como tan suelto cuerpo, por decirlo así, la construcción, digamos, del constitucionalismo moderno, que es una construcción en gran medida liberal. Y bueno, no puedo tener en eso, pero todos los derechos individuales, la separación de los poderes, etcétera, vienen, ¿cierto?, del liberalismo. Y también, sobre lo segundo, sobre la amenaza, esto es muy extraño, muy desconcertante, porque toda la teoría política en general y la teoría jurídica es bastante unánime en incluir las amenazas como parte de la coacción. Por ejemplo, Berlin y los juristas de derecho civil o en general del derecho de los contratos siempre consideran la amenaza. Por ejemplo, Berlin, en su ensayo dos conceptos sobre libertad, dice: si yo traiciono a un amigo mío bajo amenaza, la amenaza de tortura, e incluso quizás si obro por miedo a perder mi empleo, puedo decir con razón que no obré libre. Este es un ejemplo entre muchos autores que obviamente consideran las amenazas como parte de la coacción o que afectan la libertad. Entonces es raro que estos argumentos, digamos, que traten como de caricaturizar, digamos, el concepto de libertad. Después, también otra cosa que cuestiona el concepto hayekiano de ley. Como ustedes saben, Hayek era jurista también, de hecho esa es su carrera propiamente tal. Y la segunda prácticamente mitad de su vida intelectual se dedicó más que nada a la teoría del derecho más que a la teoría económica. Bueno, y él sostiene que una sociedad libre debe implementar la existencia de leyes abstractas, más que leyes específicas o referidas a grupos de individuos. Ahora, ¿qué es lo que dice Mansuy? Mansuy interpreta esta idea, que es muy central en Hayek, la idea de que las leyes tienen que ser abstractas o generales, no establecer derechos específicos, etc. Entiende esta idea como una ley que se aplica a muchas personas simplemente. Y de hecho él se pregunta retóricamente, dice: una ley que prohíbe viajar al extranjero, por ejemplo, es general, pero atenta contra las libertades básicas. ¿Cómo saber entonces que una ley general no es coercitiva? Dice: una ley que prohíbe viajar al extranjero, por ejemplo, es general, pero atenta contra las libertades básicas. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el problema? Que obviamente Hayek no dice eso, no dice que la ley sea general porque se aplica a muchas personas, deba ser general porque se tenga que aplicar a muchas personas, sino porque no tenga que establecer fines específicos, digamos, o derechos específicos. Lo que él busca, digamos, como pongo acá, es que las leyes sean amplias en el sentido de no identitario, usando este concepto que está más de moda, porque quiere que los individuos puedan buscar sus propios fines de acuerdo a su propio conocimiento, ¿cierto? Y que no, por lo tanto, no se someten a fines colectivos. En la medida que las leyes establecen objetivos más generales, más coactivos, digamos, o colectivos, obviamente eso va a afectar el despliegue, digamos, de las libertades y que las personas puedan perseguir sus fines, ¿cierto? Además, otra característica más es que tergiversa la idea del derecho de Hayek como evolución o selección de normas. Hayek sostiene que el derecho se va construyendo en Occidente de manera evolutiva, como una selección, y él recoge el concepto de evolución de Darwin, pero lo aplica, digamos, a la teoría del derecho, o a la historia del derecho. Y él dice, Mansuy dice que Hayek, al decir que nadie crea el derecho, sino que este se crea evolutivamente en la historia, estaría diciendo que nadie crea el derecho. Al decir que nadie en concreto crea el derecho, estaría diciendo que en general nadie crearía el derecho. Y por lo tanto, Hayek negaría la existencia de la libertad humana. Daría cuenta de un estado de dependencia respecto a la historia. O sea, como nadie crearía el derecho, las personas no podrían ejercer su libertad en realidad y estarían sometidas a la historia, a la vera evolución. Serían como especies, prácticamente como animales, por decirlo así. Él no dice eso, pero para que me entiendan la idea. Sin embargo, Hayek no dice que nadie a secas o simpliciter crea el derecho, sino que nadie en particular crea el derecho, o que nadie crea la totalidad del derecho. El derecho no se crea ni siquiera por una sola generación, dice Hayek, sino que se va creando intergeneracionalmente, se va perfeccionando a lo largo del tiempo por un mecanismo de ensayo y error. Pero no quiere decir que no existe la libertad, porque en esa creación intergeneracional que hace produciendo, por ejemplo, a través del derecho consuetudinario en el mundo anglosajón, que viene incluso del derecho romano, ese derecho consuetudinario, en ese proceso, digamos, interviene la libertad. Ese proceso se va dando a través de actos libres, digamos, de muchas y muchas personas o muchas generaciones. Pero no es que eso, el hecho de que el derecho sea evolutivo, no quiere decir que no exista la libertad. Entonces eso también llama la atención, digamos, en Mansuy. Pero por lo demás, si fuera cierto lo que dice Mansuy, todas las instituciones nos pondrían en una situación de dependencia respecto a la historia. Y por lo tanto, siempre habría que partir de cero la izquierda. O sea, todas las instituciones que han evolucionado a la historia, la propiedad, el Estado, no sé, el gobierno, o instituciones más nuevas, no sé, los partidos políticos, etcétera, que se van perfeccionando o también desperfeccionando,
a lo largo de la historia, implicaría, digamos, que todo, como es un proceso de ensayo-error, siempre estaríamos dependientes de la historia y no habría libertad. Pero cada vez que hay un cambio, cada vez que se va perfeccionando algo, interviene la libertad, obviamente, también en términos políticos, incluso con las leyes de Parlamento. En teoría, las instituciones se van perfeccionando o también se pueden ir no perfeccionando o haciendo peores, digamos. Bueno, y un tercer punto, y con esto voy a ir terminando, no sé cómo estoy en la hora, estoy como justo en la hora, pues ya estoy terminando. También Mansuy en línea directa con Góngora, y también en parte con Christie, sostiene que Hayek es utopista, por decirlo así. Esto es como su gran tesis, sobre todo en un ensayo, en el último ensayo que tiene sobre Hayek, en un libro que se llama Dos ensayos sobre Hayek, y él cita un artículo de Hayek del año 49 que se llama Los intelectuales del socialismo, donde Hayek habla de la necesidad de generar una utopía liberal como alternativa al socialismo. Entonces, él habla de eso, la necesidad de una utopía, etc. Yo voy a explicar a qué se refiere. Pero ¿qué es lo que dice Mansuy? Mansuy dice que esto es una paradoja porque no hay nada más alejado de la utopía que el orden espontáneo. Bueno, Hayek como creería en un orden espontáneo, es decir, un orden que se autogenera, también evolutivamente, como estamos conversando, eso sería, digamos, contrario a la idea de una utopía. Y además Hayek se mimetizaría, esta sería también otra gran paradoja con el socialismo. Entonces él caería en lo mismo que él supuestamente estaría combatiendo. Y esto sería, dice Mansuy, como un punto ciego, digamos, el pensamiento Hayek. Un punto ciego que curiosamente el mismo Mansuy estaría descubriendo, porque prácticamente nadie lo habría descubierto. Si bien se le hacen críticas a Hayek en otras cosas, estas críticas que yo he señalado no las hace prácticamente nadie. O sea, yo no he leído autores, he leído críticas a Hayek, muchas muy justificadas, digamos, por supuesto, pero estas no las he leído, la verdad. Por lo menos en los términos que son aquí planteados. ¿Qué dice Hayek realmente? Hayek dice que el liberalismo no debe reducirse a lo políticamente posible, sino ir más allá. Entonces, debe tener, dice él, como esto lo digo con mis palabras, pero es la idea que él expresa, un horizonte de expectativa. No debe ser meramente pragmático, o meramente, por ejemplo, materialista o economicista. Debe tener, por decirlo, como digamos, no un sentido misional quizás, pero un sentido como una mística, digámoslo así, una cierta mística que generalmente no tiene. Él se lamenta de eso, y eso es un poco verdad, ¿cierto? Ahora, yendo al punto, ¿es verdad o está en lo correcto Mansuy al calificarlo utopista? Yo creo que no está en lo correcto, porque yo creo que Hayek no fue un pensamiento utópico, al menos en un sentido duro. O sea, en ese Hayek no creía en una utopía en un sentido duro, es decir, una utopía en línea con Popper, digamos, como sinónimo de planificación global. Él no creía que la sociedad tenga que planificarse hasta sus mínimos detalles, etc. En general, creía que la sociedad tenía que tener reglas, por supuesto, él creía en el derecho privado, creía en el derecho penal, en el derecho constitucional, pero no regulando los detalles. Y además ese derecho y ese concepto de orden espontáneo no significa que el orden se autogenere en términos biológicos, sino que se autogenera porque en el fondo el derecho se va construyendo a partir de la libertad, en el fondo, a partir de la voluntad. Y Mansuy, en cambio, no distingue entre utopía en sentido blando, que sería como un ideal regulativo, digamos, como tener un horizonte de expectativa, y utopía en sentido duro, que sería una planificación global. Le reduce el concepto de utopía meramente a la segunda acepción. Bueno, conclusión, ahora sí termino, última lámina. Si se revisa la prensa, digamos, de los días siguientes al estallido social, cosa que yo he hecho porque he escrito sobre esto también, las interpretaciones mayoritarias dicen que el estallido se habría producido por una reacción en contra del modelo neoliberal. De ahí viene el dicho, ¿cierto? No son 30 pesos, son 30 años. Esta interpretación estuvo no solo, digamos, en los analistas intelectuales de izquierda, estuvo presente, quiero decir, sino también en los de derecha, especialmente los que he mencionado y otros más, en todo caso, muchos columnistas, etc. La mayoría ha hablado de un modelo injusto y abusivo. Tenemos, por ejemplo, el presidente Piñera, que al tercer día después del estallido pidió perdón al país por el modelo, o sea, así expresamente, digamos. Yo tengo ese discurso, etc. Y casi llorando, digamos, por el modelo terrible, digamos, que se había construido en Chile, etc. Obviamente, esos analistas no citaban a Góngora, ¿cierto? No estaban citando a Góngora en los diarios, digamos, en ese momento, pero todos daban cuenta de la tesis central de Góngora, que el neoliberalismo habría introducido como una cultura del egoísmo, una cultura de injusticia, etc., una fragmentación social, un materialismo extremo, etc. Y por eso, aunque Góngora no es citado, y aunque Góngora, por supuesto, probablemente no habría aceptado lo que ocurrió en términos de violencia el 18 de octubre de 2019, en términos intelectuales, la interpretación que se generó de ese acontecimiento da cuenta de un triunfo de Góngora, en términos intelectuales, desde mi punto de vista.
¿Por qué? Porque la tesis de Góngora, antiliberal, especialmente antiliberal en lo económico, bajó otra vez como un efecto cascada a otros intelectuales, a los políticos, a los jóvenes, etcétera, etcétera, y después se expandió. Obviamente los que están más abajo ya ni siquiera saben quién es Góngora, como siempre ocurre, pero plantean la misma idea que se vienen construyendo desde arriba y desde hace muchas décadas atrás, ya, desde el año 81, si ponemos el libro de Góngora como primerito. Por lo demás, todos los autores vistos aquí, y muchos otros, como el mismo Mulián, el mismo Borrell, etcétera, y varios otros, Fernando Ate, Carlos Ruiz, y también otros columnistas de derecha, sostienen que el neoliberalismo sería algo novedoso en la historia de Chile, sería como un experimento, como un laboratorio, etcétera, y que solo se pudo establecer mediante una revolución desde arriba. Obviamente existió la dictadura militar, existió esa revolución en términos autoritarios, pero el modelo neoliberal fue validado y legitimado durante 20 años por los gobiernos de la concertación, y generalmente esto se omite. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, no me puedo detener ahora, pero digamos el modelo neoliberal no se puede reducir solamente a la dictadura militar. Ese es como mi punto. Todos los autores vistos aquí, digamos, y otros, caricaturizan el liberalismo en general, el modelo chileno, esto yo no me podía referir, pero espero que esto se refiera también Pablo Paniagua, que en su libro Atrofia, digamos, trata el tema de la caricaturización sobre cómo es el modelo. Por ejemplo, él demuestra, como ya dije anteriormente, que el Estado se ha ampliado muchísimo, digamos, ha crecido mucho. Lo que ocurre, digamos, es que también el modelo chileno tendió a validar el mercado. Eso es verdad, pero no quiere decir que el modelo sea un Estado mínimo, sino que es un Estado que reconoce el papel del mercado. Y también caricaturizan, digamos, algunos pensadores concretos como Friedman y Hayek. Voy a hacer acá una aclaración. Alguna vez alguien me dijo, yo hice este comentario, que estos intelectuales caricaturizan el modelo, y me dijo, bueno, pero caricaturizar es como un argumento ad hominem. No es ad hominem, yo creo que es una descripción de algo que es muy frecuente, digamos, que eso también lo sostiene, digamos, por ejemplo, Holmes, cuando trata a todos los autores liberales, él llama la atención de que cuando hablan del liberalismo, generalmente no citan a autores, y cuando los citan muy tergiversados, con frases sacadas de contexto, etc. Y finalmente, todos ellos pueden insertarse en la categoría de antiliberalismo, ¿cierto? Trabajada por Holmes, que lo acabo de mencionar. Incluso yo creo, y con esto termino, que puede decirse que el mito del modelo neoliberal, construido intelectualmente a lo largo de varias décadas, es una forma renovada de antiliberalismo en el siglo XXI y aplicada al caso chileno. Nada de esto, por supuesto, quiere decir de que el modelo neoliberal sea un modelo perfecto y que no haya nada que pueda cambiarse, pero la forma en que se ha presentado o representado este modelo está muy lejos, digamos, de corresponder a la realidad del mismo, y sobre todo de corresponder a las ideas que lo habrían alimentado. Muchas gracias. Lucía, estás en silencio. Muchas gracias, Valentina. A mí me parece que este ha sido un extraordinario aporte a la discusión sobre el neoliberalismo. Yo voy a plantear una leve paradoja, porque estando de acuerdo en gran medida con todo lo que tú afirmas, tengo algunas dudas o discrepancias. Perfecto. Porque yo tiendo a compartir la tesis central de Góngora con argumentos muy diferentes a los de él, y que no termina, obviamente, en una crítica a la modernización liberal. Por el contrario, esta tesis me surgió a mí cuando empecé a pensar, y hice un pequeño ensayo, sobre las diferencias de los resultados de las colonizaciones en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y ahí yo desarrollé una idea central, que era que la colonización norteamericana nace de una rebelión hacia el poder, nace de una búsqueda de libertades, sobre todo religiosas. No es una misión encomendada por el rey, sino que es la fuga de personas que se rebelan contra la autoridad inglesa en un comienzo. Nuestra trayectoria parte con una conquista que no es una conquista por
mayor libertad individual, es más bien una operación centralizada para imponer una fe. Yo siempre digo con una cruz en una mano y la espada en la otra, pero con objetivo muy principal de imponer una fe. Luego, si vemos todos los procesos importantes chilenos, como las modernizaciones borbónicas, no nacen localmente de una demanda, son impuestas centralizadamente por los Borbones. La independencia parte inicialmente como un acto de filiación a Fernando VII. Y después tenemos dos paradojas tremendamente sorprendentes. Una es el intento de imponer un gobierno marxista, leninista, no tomándose el poder, no con una revolución que nace de abajo para tomarse el poder, sino que desde el poder pretende imponer este sistema. Y lo más extraño de todo es que la revolución liberal, la modernización liberal, nace de un gobierno autoritario que la impone, sin procesos de convencimiento ciudadano, sin soberanía expresada. Entonces yo creo que efectivamente cosas tan importantes como la Universidad de Chile también es una decisión que viene de arriba. No hay una demanda popular por una universidad. La educación, el sistema educacional, también es un acto deliberado del Estado. Y a mí me parece que eso no es raro, porque hay un vínculo entre el Estado y la nación. Ahora, eso no significa de que el capitalismo o la empresa privada sea absolutamente ajena a la tradición chilena. Son dos cosas compatibles. Y tú en tu libro demuestras claramente la tradición liberal económica de la derecha en el siglo XIX. Y nosotros en Libertad y Desarrollo por eso publicamos, hicimos un ciclo sobre los padres fundadores, refiriéndonos a los pensadores liberales hayekianos, por así decirlo, del siglo XIX. Entonces, yo creo que me parece que eso hay que de alguna forma tenerlo presente. Respecto a Guzmán y Hayek, a ver, las personas que creen que Hayek jugó un papel en la teoría política de Jaime Guzmán, yo creo que desconocen absolutamente lo que era Jaime Guzmán. Jaime Guzmán era absolutamente corporativista. Estaba mucho más cercano en la Unidad Popular al pensamiento de Pablo Rodríguez que a un pensamiento liberal. Sus héroes eran Primo de Rivera, fue formado por el cura Lira. Para Jaime Guzmán, la conversión a aceptar la economía de mercado y el sistema democrático liberal fue un proceso para él muy doloroso, que lo hizo intelectualmente, pero a un gran costo personal. Y finalmente yo respeto mucho a Góngora, lo admiré mucho, era una persona muy extraordinaria, y yo la conclusión última sí que no la puedo aceptar, porque yo creo que Góngora, identificar en ningún aspecto a Góngora con el estallido de octubre me parece razonable, porque es la negación de todo el resto del pensamiento de Mario Góngora. Entonces, ahí yo creo que se está stretching too far, pero obviamente es una opinión y tú tienes que tener seguramente una visión fundamentada distinta. Bueno, te respondo, bueno, sobre lo primero yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado cumplió un rol fundamental en la historia de Chile, estoy de acuerdo
con todo lo que tú dijiste del periodo colonial. Pero a partir de la independencia, el liberalismo es fundamental. O sea, eso está súper estudiado en este momento. Por Absolutamente. ejemplo, Javier Fernández Sebastián, en España, todos los autores, incluso desde el punto de vista de la historia conceptual, el liberalismo genera un nuevo lenguaje político, la idea de Totalmente. libertad, la idea de igualdad ante la ley, porque de hecho parte, digamos, las revoluciones atlánticas, como se le llama, superaron la idea de una sociedad estamental, etc. La idea de constitución, de separación de poderes. Entonces el liberalismo es fundamental en el siglo XIX y eso yo creo que Góngora lo omite, lo pasa por alto o lo Sí, minimiza al menos, digamos. sí, Y también en total. términos económicos, Chile tuvo un desarrollo capitalista en el siglo XIX, y eso lo dicen autores incluso de izquierda, como Luis Ortega, lo desarrollan en su libro, por ejemplo, Chile en la ruta del capitalismo. Lo otro sobre Guzmán, por eso ese primer punto yo estoy de acuerdo contigo. Sobre Guzmán yo estoy de acuerdo también. Lo que pasa es que Guzmán ya en los años 60 empieza a distanciarse del corporativismo y adhiere al capitalismo, pero no al liberalismo. O sea, eso es una distinción que es importante, que la dice Castro, José Manuel Castro, yo la comparto, porque él distingue, digamos, el capitalismo como un sistema económico del liberalismo que sería una doctrina más bien moral, que o sea, sería, digamos, una creencia a favor de las libertades en un sentido amplio. Y obviamente Guzmán nunca llegó a ese nivel. Y bueno, sobre lo último, yo sé que es un poco fuerte y provocador esa tesis de vincular a Góngora a un estallido social, pero quiero aclarar, o sea, lo dije, pero lo aclaro más, de manera más, lo reafirmo, digamos. No estoy diciendo que Góngora había justificado un estallido violento, para nada, o sea, yo creo que Góngora no creía en eso. Lo que estoy diciendo es que las interpretaciones que se hicieron del estallido, intelectuales, que se refieren, digamos, a que las personas quieren superar el modelo neoliberal, o la caracterización que se hace del modelo neoliberal a partir de las interpretaciones del estallido, son coincidentes con el pensamiento de Góngora sobre el modelo, o sobre el neoliberalismo. Son las interpretaciones intelectuales que apuntan a explicar el estallido en las que Góngora, digamos, habría triunfado en las interpretaciones del estallido. No es que Góngora o el estallido representaría la idea de Góngora. El estallido violento no representa la idea de Góngora, pero sí las interpretaciones posteriores darían cuenta, creo yo, de la tesis de Góngora. Es un poco a lo que me refiero. Por eso digo, triunfo intelectual es provocador, es fuerte, porque claro, lo estoy vinculando con el estallido, pero por supuesto no me estoy refiriendo que Góngora sea partidario del estallido violento, sobre todo el 18 de octubre. Y tampoco creo que quizás sería partidario del borrador constitucional. Bueno, pero eso nunca lo vamos a poder saber. No me cabe la menor duda de que no. Claro. Valentina, aprovecho de hacerte las preguntas que han llegado. Aquí dice, los autores que actualmente se presentan como liberales en el país, me imagino que se refiere a los que fuiste nombrando, ¿son realmente liberales? A ver, eso que nombré no se presentan como liberales en realidad. Más bien social cristiano, nacionalista, qué sé yo. En el caso de los de derecha, pues quizás están pensando los autores de derecha. Entonces yo creo que en realidad no son liberales. Pero sí hay otros que se presentan como liberales, que yo creo que son más bien conservadores. Hay muchos que se presentan como liberales que son conservadores, que creen en la libertad económica, pero no en el liberalismo. Y el liberalismo es una filosofía de la libertad mucho más amplia que meramente la libertad económica. Entonces hay cosas, en el fondo, para responder eso, cosas a ver qué piensan, digamos, los intelectuales, los autores sobre la libertad en un sentido amplio, digamos, más allá de la libertad económica. Otra pregunta dice, ¿usted comparte la afirmación sobre Milton Friedman en relación a que ese autor sería un constructivista social? A ver, yo creo que no, porque, a ver, lo que pasa es que si entendemos por constructivismo social que exista el Estado y que hay una planificación general de la sociedad o un programa de gobierno, no sé, en un gobierno, podríamos, todos los autores son constructivistas sociales, de alguna manera. Pero la palabra constructivismo no se refiere a eso, se refiere, digamos, a una planificación racional donde el Estado establece objetivos colectivos en contra de las libertades, digamos, en contra de las libertades individuales. Entonces, el constructivismo se refiere, digamos, a un Estado, por decirlo así, que ahoga las libertades, para decirlo en términos simples. Porque, digamos, las libertades deben someterse, digamos, a un fin colectivo. Y bueno, eso yo creo que Friedman y Hayek creían en eso. De hecho, Friedman, por ejemplo, era partidario de la legalización de las drogas. Otros autores de la Escuela de Chicago
como Gary Becker también, y eran bastante liberales en temas, por ejemplo, de sexualidad, temas de ese tipo, digamos, pero eran muy liberales a su vez en lo económico. Y por eso que, por ejemplo, Michel Foucault, que creo que nos mencionó Felipe Schwember la semana pasada, también se interesó en estos autores en la Escuela de Chicago por el carácter emancipatorio que también tenían, digamos, en la libertad en un sentido amplio. Hayek consideraba, por lo menos en la entrevista que yo le hice, de que había elementos constructivistas en la política del gobierno militar. Sí, puede ser, claro. Y allí por eso que yo creo... yo titulé no, esa entrevista, el que es un economista, y nada más que un economista, es un mal economista. Él se refería a que todo proyecto liberal incluye una filosofía y es, por lo tanto, mucho más amplia. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, tu entrevista, por supuesto, que la tengo también en mi registro. Sí. Una última pregunta, Valentina. Dice, ¿no es Chile el Chile de hoy? Está pensando literalmente lo que está pasando en el último año. El ejemplo vivo de que Góngora no se equivocaba, yo creo que está tomándolo quizás desde el lado del tema más individualista, de las minorías, de ese tipo de situación. Claro, lo que pasa es que, a ver, sinceramente, a ver, sí, el liberalismo genera, por supuesto, individualismo, pero ¿qué entendemos por individualismo? Individualismo para liberalismo implica que las personas pueden perseguir sus propios fines, el individualismo normativo, que creo que lo hablaba Felipe también la semana pasada. Y por supuesto, la sociedad libre, eso lo ha tratado Carlos Peña, genera, digamos, una ideal de subjetividad, de buscar un propio fin, etcétera, y puede generar, obviamente, puede tener efectos secundarios, digamos, por decirlo así, cierto egoísmo, etcétera. Pero yo no creo que, bueno, hay que debería entrar ahí cómo explicamos el estallido. Yo no creo que el estallido se deba a eso, sino que se debe más a una construcción de un mito, digamos, por decirlo así, en términos intelectuales, obviamente, como lo dije, que es el mito justamente que trata hoy día del modelo neoliberal. Ahora, lo otro que iba a decir es que el tema de las minorías, lo que pasa es que las minorías y los derechos de las minorías se pueden abordar desde una perspectiva liberal y desde una perspectiva colectivista. ¿No? Eso es lo que hay que entender. No es que per se, porque hay una demanda, no es que necesariamente las demandas de las minorías sean antiliberales, porque hay muchas demandas de las minorías, en el fondo esta es como la clave, son demandas por igualdad ante la ley. Por ejemplo, yo el matrimonio igualitario lo considero como parte de una demanda de igualdad ante la ley. O sea, aunque claro, se podrá discutir si el matrimonio por naturaleza entre un hombre y una mujer, perfecto, todo eso es discutible, pero no hay un derecho especial a favor de las parejas homosexuales que quieran casarse, no hay un privilegio, porque no tienen, por ejemplo, los requisitos diferentes o derechos diferentes en materia de herencia o cualquier cosa, digamos, patrimonial, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo versus el matrimonio heterosexual, es el mismo matrimonio. Y lo mismo ocurre en el caso también de identidad de género y en otros casos. En general, la comunidad LGBTIQ+, como se le dice ahora, o las minorías sexuales, no persiguen privilegios. Donde sí se está dando esto de los privilegios, que yo llamo, que podría calificarse como identitarismo corporativista, en el caso de los pueblos originarios. Ahí se está estableciendo un identitarismo corporativista que es antiliberal, desde mi punto de vista. Hoy día incluso salió una entrevista en la Radio Infinita de José Miguel Bianco, que él dice que es inaceptable cómo se está estableciendo, que no es una persona de derecha, como ustedes saben, ex director de Human Rights Watch, que como se están estableciendo los derechos, los escaños reservados para los pueblos indígenas, eso dice que es inaceptable. Porque los países desarrollados establecen pocos escaños, digamos, además los establecen proporcionalmente al número de quienes votan, no al número de quienes se identifican como tales, por ejemplo. Entonces, incluso desde un punto de vista de la democracia formal y de los derechos humanos, como él dice, está mal establecido el tema de los escaños reservados. Entonces, ese es el problema, o sea, en el fondo, el liberalismo está en contra de los privilegios y yo creo que en favor de los pueblos originarios, no porque todos los pueblos originarios sean partidarios de esto, sino los sectores más extremos, más movilizados, el borrador estaría estableciendo privilegios en favor de
Aunque a veces se diga, no, si no son privilegios, pero es que no son acciones afirmativas tampoco. Son derechos diferenciados, son beneficios a favor de ellos y en contra del resto de los chicos. Y eso es antiliberal, obviamente. Absolutamente, absolutamente. Yo No no sé si tengo hay más otra. preguntas. Lucía, si tienes alguna otra pregunta. ¿Algún comentario Sí, final? a ver, yo iba a hacer una referencia. A ver, espérate, es que, uy. No, me distraje, fíjate, de mi, respecto No hay problema, a... Lucía. no, sí, no, ya sé. Yo creo que parte del error de atribuirle al liberalismo todos los desórdenes de la modernidad es una deshonestidad intelectual. La modernidad es mucho más que nada más que el liberalismo. Claro. Hay una serie de otros fenómenos que están Exacto. contribuyendo a la individualización, al egoísmo, a la falta de propósito. El capitalismo en sus orígenes iba acompañado con restricciones propias de la religión, de un sentido del bien y del mal compartido. Hoy día los males no son del capitalismo, son de otros aspectos de la modernización, porque son males que se dan en la juventud en Rusia como se da en la juventud norteamericana. Puede ser incluso peor. Entonces, a mí me parece que es una relación de causa-efecto absolutamente deshonesta intelectualmente. No es culpa de la economía de mercado, no es culpa del capitalismo, de que las personas sean más egoístas o narcisistas, porque de hecho, una de las premisas del liberalismo es que cuando las personas persiguen sus propios fines, no están necesariamente produciéndole mal a los demás. Claro. Por el contrario, No el deben hacerlo. cervecero, el panadero, que producen el pan por lucro, sin embargo, están prestando tremendos servicios a la comunidad. Y eso se puede decir de la mayoría de los bienes que se producen. Entonces, yo creo que aquí hay posiciones muy ideológicas tratando de marcar puntos específicos, preconcebidos, más que un intento de comprender la complejidad de la sociedad moderna, y de fenómenos como el estallido social, que yo creo que no responde a una causa, que se unen múltiples factores que coincidieron, incidieron, se promovieron, etc. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, con esto termino, muchas veces se habla del egoísmo de las personas cuando persiguen sus fines propios, pero no se habla del egoísmo de quienes quieren impedir que las personas persigan sus fines propios y obligarlas a que persigan un fin colectivo. Exacto. Para mí es más egoísta que... Es mucho más. Claro. Bueno. Bueno, muchas gracias Valentina, muchas gracias Lucía, ha sido una gran presentación, va a estar disponible después en el YouTube, en la página web de nosotros, y los dejo desde ya invitados a la última charla que nos queda de este ciclo, que es el próximo miércoles, va a exponer Pablo Paniagua sobre el liberalismo como técnica y sus límites, y ya con eso damos cierre a esta presentación. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Lucía, y a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias Valentina. Nos dejas a todos pensando con tus provocaciones. Gracias. Ya, chao. Gracias, Adiós. hasta luego.